Gracias por continuar en Canal 6, un programa más de política local. Hoy vamos a hablar fundamentalmente, como dijimos, de la política local de nuestro distrito, pero nos vamos a remontar un poco históricamente a 1896, cuando Juan B. Justo funda el Partido Socialista. Los representantes actuales del Partido Socialista están un poco dispersos, tienen un gobierno que es en la provincia de Santa Fe y después algunas representaciones en el país, y acá localmente tenemos un amigo que nos acompaña hoy para poder hablar, Carlos López. Muy buenas tardes. Gracias buenas noches, por venir. perdón. De profesión carpintero, profesional, 2 veces concejal en nuestro distrito, y con el que vamos a hablar lo que pasa en Moreno y algo también un poco de política nacional. Una pequeña pausa de presentación y volvemos. Gracias por continuar en Canal 6. Carlos, ¿cómo estás viendo Moreno? Vos que estuviste 2 veces siendo concejal en este último tiempo, me dijiste 99 al 2003 y del 9 al 2013. 13. Exactamente. Moreno viene lamentablemente en una caída sostenida de hace muchos años, prácticamente desde el año 99-2000 para acá, y no logra detener esa caída, si bien fue de alguna manera favorecido con algunas obras de infraestructura importantes, como la ruta 23 que une San Miguel con Moreno, que es de gran importancia, obras importante para la estación de transferencia, por supuesto que comparado con lo que teníamos entonces estábamos mucho mejor, pero es una obra que vino con un proyecto que tenía 20 años de atraso, es decir, que cuando se inauguró ya adolecía de obsolescencia, es decir, que no estaba adaptada para las necesidades, pero está, digamos, esas pocas obras no lograron detener la caída sostenida que hablaba al principio, y como consecuencia una pérdida en la calidad de vida de todos los que vivimos en Moreno, lamentablemente. Y esto no es solo responsabilidad de los gobiernos nacionales, que por supuesto no se fijaron en Moreno. El gobierno nacional, el anterior, estuvo muy lejos de prestarle una atención esmerada, atendiendo a la cantidad creciente de habitantes que tenía Moreno. Creo que fue relegado Moreno, porque si miramos la manera en que crecieron, en que se desarrollaron en realidad comunas de alrededor, nos damos cuenta que Moreno, más que no favorecida, estuvo ciertamente castigada. Además de eso, hay que hablar de las malas gestiones municipales. Los últimos años, las 2 gestiones de Arregui, de 2002 en adelante hasta 2011, como la última gestión de Güell, fueron francamente malas. No se pudo, digamos, Moreno permanentemente fue perdiendo la calidad de los servicios, algunos que los caracterizaban, que tenían que ver con cuestiones técnicas, que la red de alumbrado público, con personal altamente calificado, Los negocios que se llevaron adelante, negocios espurios, estamos hablando, hicieron que todo ese personal, todos esos recursos se desperdiciaran y que se privilegiara contratos ridículos con empresas privadas que redundaron en menos servicios, y eso, el tema de la basura es un tema sobre el que nos hemos explayado muchísimo, y por el cual, a partir del cual se drenó cantidades fabulosas de dinero, y digamos no se pudo prestar un servicio en relación a lo que se pagaba, y
Esto pongo como ejemplo porque han sido los más notorios, pero si uno rastrea toda la política de la gestión anterior, a ver que ha habido grandes problemas en materia social, se privilegió el abuso de la situación de emergencia de muchas personas como para tratar de establecer una especie de dominación política, para decirlo de alguna manera, clientelismo, y no se preocuparon por generar mejores condiciones de vida para esa gente en realidad, muchos hermanos, vecinos, parientes nuestros que viven en situación de emergencia, y otros que no están en esa situación y que tampoco se preocuparon en realidad. Bueno, ¿ves una falta de planificación en Moreno más allá de los gobiernos nacionales? Es decir, un eje como han tenido distintos distritos que puede decirse, qué sé yo, está bien, no es lo que nos pasa a nosotros, pero así como el Tigre le ha dedicado al turismo, o Pilar con los countries, o qué sé yo, distintos distritos han tomado un camino. Moreno, el único camino un poco que se le ve es un crecimiento demográfico sin la más mínima planificación, principalmente Cuartel Quinto y Trujuy, ¿no? También con ocupación de tierras, donde la gente va por necesidad, por supuesto, pero sin escuelas, sin servicios. No, coincidimos totalmente en este punto y durante nuestra concejalía gran parte de nuestro trabajo en ese momento fue reclamar la elaboración de un plan de desarrollo estratégico para Moreno, que nosotros entendemos que es fundamental. No se puede gobernar directamente si uno no tiene un plan estratégico, es decir, ¿a dónde vamos? ¿Con qué recursos disponemos? ¿Qué etapas nos proponemos cumplir en determinado tiempo? Es decir, lo básico. Y no ha sido por falta de personal calificado. Lo que hubo fue una decisión política de no hacerlo, de ir al compás de la política nacional, con políticas clientelares y no preocuparse porque nuestro distrito funcione mejor. La planificación estratégica es un elemento esencial para cualquier gobierno. Sin eso no se gobierna directamente. Y en este momento, con el tema del presupuesto y que los empleados municipales no cobran, están con una angustia impresionante hace meses. ¿Cómo será que llegamos hasta el día 23, que fue sábado, para cobrar el aguinaldo y una parte del aguinaldo, porque se daba a través de los cajeros? Claro, sí, lo que los cajeros pudieron entregarle. Por lo menos en la cuenta estaba depositado, es decir que tal vez se pudo usar otra parte a través de métodos electrónicos. Sí, realmente acá vemos que hay una falencia muy grande en la gestión actual. Independientemente de los reclamos que se puedan hacer a la provincia, acá hay una discusión fuerte que se da en torno a que si la provincia entrega o no entrega los fondos que corresponden. Lo que no se está entregando son fondos en forma discrecional, como se entregaban antes, y que no eran bien usados tampoco, pero no quiero ejercer una defensa del gobierno provincial, sobre el cual tenemos muchas críticas para hacer, pero la coparticipación provincial como la nacional se depositan semanalmente en una cuenta del Banco Provincia de Moreno y en forma automática. Esto es un mecanismo, digamos, que no se está violentando, es decir, no falla. Ese dinero está llegando. Acá lo que hay es mala administración, porque se aumenta de una manera muy irresponsable o temeraria la planta municipal con personal estrictamente político, que más que político, digamos, bueno, militantes no son militantes quienes cobran, pero para hacer tareas proselitistas. Hay una confusión. Bueno, para hacer tareas de proselitismo solventadas con dineros públicos. Esta es una muestra de muy mala administración y de falta de respeto y consideración a las necesidades actuales de los 600.000 habitantes que vivimos en Moreno. Entonces, si el gobierno local pudiera llegar a un nivel de sensatez, de sinceramiento y sanear sus cuentas sin ajustes, no estamos hablando de cosas locas, pero dejar de malgastar el dinero, de dejar de pagar con dineros públicos
berretines políticos, yo ya ni digo proyectos políticos, sino berretines políticos, personales, podríamos empezar a marcar una disminución en la caída que manifestaba en lo que hace a la calidad de vida de los morenenses. Si no, vamos a seguir así, lamentablemente, 2 años más, hasta cuando se dé el cambio de gobierno, porque va a haber cambio de gobierno. Festa, es muy difícil que Festa pueda ser reelecto en estas condiciones, ¿verdad? Ni los propios ni los propios justicialistas van a buscar un reaseguro, una renovación. Eso no me cabe duda. No sé, yo lo que veo es que dentro del justicialismo no tiene internas, están todos alineados detrás de Festa, no se escucha una voz disidente. Nadie. Bueno, pero van a aparecer al día de hoy no hay nadie. Y no he visto... La experiencia nos marca que a mediados de 2018 van a aparecer las voces disidentes, se va a poner en marcha un mecanismo de renovación interna, será democrático o no, pero se va a poner en marcha, y hoy no hay padrinos nacionales ni provinciales, así que va a ser a... Sí, vos nombraste anteriormente el tema del clientelismo político, y hay una gran confusión con tu partido inclusive, que se puede decir claramente que siempre fue un partido de izquierda, el socialismo siempre fue considerado un partido de izquierda, y con actitudes como si fueran de izquierda y no son de izquierda, como es el clientelismo político, ¿no? Que es actitud más de los conservadores que de una izquierda. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo... Aquí me quiero entrar, te voy a interrumpir un poco en el papel de la izquierda que en estos últimos tiempos y en el futuro, teniendo en cuenta que a Macri se lo encasilla un poco en un centro derecha o derecha. Claro, sí. Acá tenemos que hacer una diferenciación, no todos los que estamos en estas clasificaciones tradicionales de la política, izquierda, centro y derecha, quienes participamos de la izquierda, lamentablemente tenemos una gran diferencia de matices y algunas cuestiones de fondo muy importantes. Nosotros podemos exhibir con infinidad de problemas. La provincia de Santa Fe los tiene, pero trata de resolverlos a través de la institucionalidad. El clientelismo lo hemos condenado históricamente, y la provincia de Santa Fe, digamos, puede visitarse, no lo voy a decir yo, o sea, yo puedo hablar de los problemas más graves que tiene la provincia de Santa Fe. Hoy los está combatiendo gracias a un cambio de actitud del gobierno federal, y que es el tema del narcotráfico, que fue un tema que sigue siendo, hay enquistadas, sobre todo en la ciudad de Rosario, no hay carteles como se hizo pensar, pero sí hay fuertes bandas de distribución minorista de drogas, y que fueron el talón de Aquiles del gobierno provincial. Con un cambio de actitud del gobierno nacional, que hoy colabora, no así el gobierno anterior, que usó este problema como para intervenir la provincia, y se estuvo al borde en 2 oportunidades de esa situación. Se gobierna, pero se gobierna. No hay en 10 años de gobierno socialista un solo caso de corrupción denunciado. Que hayan sido condenados. No hay una denuncia concreta de corrupción en 10 años. Son 3 gobernadores distintos, 10 años de gobierno hasta la fecha, pero no solo con eso se gobierna, es decir, con no ser corruptos es suficiente en la política. Hay que gestionar y hay que promover cambios. El sistema de salud de Santa Fe es ejemplo en todo el país y en América Latina, y se construye sin dinero federal, se siguen construyendo hospitales. Uno no pretende traer la provincia de Santa Fe a Moreno y nada, nosotros nos reconocemos de izquierda, pero también tenemos diferencias notables con los otros compañeros del sector de la izquierda, que por de pronto no consideran que la democracia es un valor. El socialismo, el socialismo es una fuerza de izquierda democrática, o sea, considera que la democracia hoy por hoy, puede haber mejores sistemas mañana, pero de lo disponible hoy es lo mejor que tenemos, y a los defectos que ofrece el sistema hay que ofrecerle soluciones, no hay que aniquilarla con la violencia, por ejemplo. ¿Por qué nadie, vos lo estás haciendo ahora, no a la violencia, lo dice públicamente, Moreno nadie,
Al contrario, hay que ver que, es decir, lo que conocemos un poco de la historia y hemos pasado golpes de Estado, sabemos que lo primero que se interviene en un golpe de Estado es el Congreso. Es decir, el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero el Congreso, que es la caja de resonancia política fundamental, tanto en el 76, en el 66, en el año que sea, lo primero que se hace es ir a meterse al Congreso. El otro día estaba atacado el Congreso. La policía, que es de todos, le pagamos un sueldo para que defiendan las instituciones, se comió 2 horas y media de piedra. Es decir, y para mucha gente va a quedar una confusión, que la izquierda es la que tira piedra o anda con un mortero. No, a ver, primero, frente al Congreso hubo dos hechos terribles a los que condenamos, a los que no queda duda que condenamos. La violencia ejerce quien la ejerza, esto tiene que quedar claro, pero un hecho el día jueves en la sesión frustrada y otro hecho el día lunes en la sesión, en el transcurso de la sesión que sí se realizó. Y lamentablemente uno tiene que condenar a todos a quienes desde afuera del Estado tratan de impedir el funcionamiento de las instituciones del Estado, por un lado, y a los que desde el Estado hacen abuso del monopolio de la fuerza que tienen. Y la realidad es que el jueves fueron hechos bochornosos de los cuales solamente el bochorno del lunes pudo borrar en la memoria de todos nosotros lo que pasó. Pero me remito a los dichos de Elisa Carrió, que la acusó públicamente a la ministra de Seguridad por la responsabilidad de los hechos ocurridos el día anterior, el día jueves. Es más, yo la escuché el mismo día jueves y dijo: Bullrich tiene que parar, se lo dijo así, no puede seguir así, no estamos en el 2001, yo en el 2001, decía Carrió, andaba por la calle y no era necesario ejercer la violencia que se ejerció. Lo del lunes es altamente descalificante, y lo condeno de igual manera, pero también quienes pudimos ver en algunos canales, porque no todos los canales transmitían las mismas imágenes, yo lo pude ver en América TV, y veíamos cómo el grupo ese numeroso, 200, 300 personas, hizo lo que hizo. Vimos cómo, no sé quién fue el responsable de la policía, pero pusieron a 200 policías como anzuelo, los pusieron desarmados a lo que pasara y los dejaron 2 horas y media, 3 horas recibiendo cascotazos sin ningún tipo de auxilio. Ahí también hay una responsabilidad del Estado, que no limpia para nada lo que hicieron los vándalos que se ocuparon de hacer lo que nosotros vimos. Pero a través de las cámaras se veía que había ese grupo violento, pero también sobre la calle Rivadavia estaban perfectamente formadas las columnas con sus banderas y no se movían de ahí. Y sí les puedo decir que cuando esas columnas, frente a la violencia que se estaba desarrollando en la plaza, decidieron pegar la vuelta, y ya estaban saliendo ya por la otra punta, por la calle Sáenz Peña, la otra punta de la plaza, fueron atacados de espaldas por la fuerza policial. Uno de mis hijos estaría balazos encima, balazo de goma. Mi hijo no es militante política, fue mi hijo el que fue agredido, pero también mi otra hija que sí es militante política, que estaba en otro sector, me contó exactamente la misma versión, es decir, cuando se estaban retirando. Y se pudieron ver hechos de exceso de violencia injustificada por parte de la fuerza policial, como tirar a personas que se refugiaban en la estación de subte Sáenz Peña, tirarle desde la escalera hacia abajo gases lacrimógenos cuando no tenían ningún tipo de posibilidad de defensa, y que eran personas que no participaban de eso. Lo mismo el uso de los helicópteros para tirarle a las columnas cuando se estaban yendo de la plaza. ¿Por qué marco con tanta fuerza la violencia de los dos sectores? Porque de la violencia no se vuelve. Y tenemos que tomar conciencia todos, que si seguimos este camino, tanto quienes gobiernan, que lo pueden incentivar o tratar de enervar a determinados grupos violentos para que tengan reacciones desmedidas y totalmente condenables, y que les sirva como una pantalla para tapar otras cosas, nosotros no podemos bajo ningún concepto permitir eso. La violencia no puede ser ni un método de acción política, porque si hacemos política tenemos que olvidarnos de la violencia, si no, hagamos otra cosa. Dediquémonos a la violencia, nos armamos, yo no lo voy a hacer, nos armamos y vamos a pelear. No lo podemos usar tampoco a la violencia como un elemento para
condicionar la opinión pública. Y acá es la responsabilidad del Estado. No podemos generar situaciones donde la violencia después tome las proporciones que ha tenido las manifestaciones de los últimos días para ponerse en una situación política más favorable. Lo condenamos. Nosotros, si nos permitimos que la violencia siga creciendo en este país, yo aspiro a que no va a ser así, que va a primar la cordura. Creo que en el gobierno nacional hay muchas diferencias internas en el círculo rojo. En el círculo rojo del gobierno hay diferencias con la ministra de Seguridad. Hubo una reprimenda muy fuerte por parte del presidente de la Nación el viernes anterior. Y lo que digo, creo que va a privar la inteligencia y la cordura. No podemos seguir por este camino porque nosotros no lo vamos a sostener, fundamentalmente porque consideramos que no es una herramienta política la violencia. Y segundo, en esta carrera de violencia siempre los que pierden son los sectores más desfavorecidos. Y cuando se rompió el orden institucional a raíz de la violencia ejercida en la calle, perdió la clase trabajadora, se disolvieron los sindicatos, se perdieron derechos, se rompió la industria nacional. Y así no fue. Es decir, bajo ningún concepto estamos en condiciones de avalar este tipo de actitudes. Se me va el tiempo, déjame mandar un anuncio nada más, un segundo y volvemos. El confort de tu hogar está en Turi. Fortificate. Comenzá el año renovando tu casa en Turi. Avenida Roca 3709 y Roca 3650. Turi, donde está todo lo que necesita tu hogar. Y recordá que Turi siempre tiene crédito. Bueno, seguimos de manera acalorada y viene bien un poco el tiempo. Y decime la última, ¿cómo tomaste las palabras de Moró entonces? No, totalmente descartable. Moró... descartable, le decimos. Sí. A Moró, digamos, lo condeno de lo político por su trayectoria y por sus actitudes, no solo por lo que ha hecho en los últimos años en la política nacional, sino por las actitudes que ha tenido el otro día. Nosotros sabemos lo que es perder votaciones, sabemos lo que significa, pero también sabemos le otorgamos un valor a las instituciones de nuestro país muy importante. Yo me refiero es decir, condenar la violencia, hacer más o menos lo que hizo el técnico de la selección con lo de los 100 pesos. Es decir una cosa por la galería, ¿no? Pero en el fondo después justificar la violencia. Cuando se atacó a un periodista de cualquier lado, porque también, como vos decís, el jueves se ligaron un montón de balas de goma a los periodistas. El periodista que está trabajando y está mostrando, ¿no? Cuando recibe una golpiza o un linchamiento, como se quiso hacer con Bazán, da mucha lástima. Pensé que se refería a las otras declaraciones cuando trata de suspender la sesión. La sesión. No. Mismo camino, bueno, pero a ver, volvemos a lo anterior. La agresión a un periodista que trata de cubrir las atrocidades que se estaban haciendo en ese momento, o de cualquier ciudadano, son condenables todas. La del periodista no lo digo para quedar bien acá en este ámbito, pero está cumpliendo con una obligación, que es la de informar a la población sobre lo que está pasando. Parece que doblemente grave, porque no solo se agrede a una persona, sino que se trata de ocultar la realidad. Entonces me parece que, si Moró en ese momento condenó eso, en eso estoy de acuerdo con Moró. No estoy de acuerdo con los actos de patuterismo. Condenó, pero después justificó. Primero condena la violencia a Julio Bazán, pero después la justifica porque trabajaba en el grupo Clarín. Con ese criterio, es decir, él fue radical en el 89 cuando acá hubo saqueos y despelote y nadie se le ocurrió ir a pegarle a él. Y eso que era 3 veces más grave, tenía responsabilidad institucional. No se puede combatir el canibalismo comiéndose al caníbal, eso está claro. Entonces yo creo que hay que ser mínimamente consecuente en la política, y creo que Leopoldo Moró ha perdido eso en los últimos años. Bueno, te agradecemos, Carlos, tenemos que seguir hablando de Moreno. Pero va a ser un gusto. Queda bastante para el año que viene. Te agradecemos que estés acá. Muchísimas gracias, muy buen año para todos.
Siga con la programación de Canal 6. Muchas gracias.